noches, guapos. Soy estudiante de primer semestre de psicología y el día de hoy hablaremos sobre el ateísmo, viéndolo desde un punto de vista católico, analizándolo, contestando algunas preguntas y conociendo del mismo. Es saber qué es el ateísmo. Según la Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 1A de 1979, es la completa negación de la existencia de Dios y en nuestros tiempos se aplica con su verdadero significado, ya que en épocas antiguas esta doctrina fue confundida y usada como arma contra aquel que tuviera otra creencia que no fuese la requerida por un núcleo de religión determinada. De este modo fueron llamados ateos los cristianos, que no creyendo en la esencia natural de Dios, eran conducidos al suplicio por orden de Nerón a grito de «fuera los ateos», como más tarde los protestantes lo fueron por los católicos romanos y viceversa. El ateísmo puede ser de tres especies. El primero, el dogmático, que niega la existencia de un Dios. El segundo, el crítico, que consiste en negar que Dios puede demostrar su existencia. Y el tercero, el agnóstico, que niega la posibilidad de conocer la existencia de Dios. Estas tres formas de ateísmo se encuentran más o menos puras dentro de todas las religiones y en cualquier época. Para nadie es un secreto que el ateísmo se ha venido incrementando a lo largo de la historia. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno minoritario. Realmente lo que crece es la secularización de la sociedad. Esto quiere decir que se pierde la práctica religiosa, pero no las creencias de la misma. Sin embargo, se han presentado herramientas que han hecho que exista un incremento de ateos, como los diferentes escritos que se han mostrado a través del tiempo. Y para que nos ayude a analizar esto un poquito, tenemos a Juan Pablo Vera, quien nos aclarará unas ideas. Esta colaboración. No, señora. Bueno, como ya te he mencionado, te voy a hacer como unas preguntitas. Tú me vas a contestar de acuerdo a lo que tú consideres. Pero no sé si antes de empezar nos podrías comentar un poquito de quién eres, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Bien, Janita, yo tengo 18 años. Actualmente sirvo y participo activamente dentro de mi comunidad, pues apoyando en testimonios, en charlas, dirigiendo el grupo juvenil que tenemos. Además de esto, participo y colaboro en el tema musical dentro de todas las actividades que hacemos y estoy en un proceso de discernimiento vocacional que, si Dios permite, pronto empieza. Entonces, más o menos eso es a lo que me dedico, Janita. Muchas gracias. ¿Me podrías dar el nombre de tu comunidad? Misioneros Laicos de la Sagrada Familia. Listo. Muchísimas gracias. Listo, entonces empecemos. Entonces, para ti, ¿qué es el ateísmo? Bien, el ateísmo, pues pensaría que no es tan importante lo que es para mí, sino lo que es en verdad. La definición es una corriente que básicamente afirma que Dios no existe o que va en contra de la existencia de Dios. Ok. ¿Por qué crees que muchas personas no creen en Dios? Bien, aquí hay dos aspectos esenciales, diría yo. El primero es la voluntad de la persona, porque hay mucha gente que tiene conocimiento, experiencia, todo el cuento, pero sencillamente no han querido hacerlo y pues eso ya es tema de la libertad de la persona. Y el otro aspecto es el de todo lo que tiene que ver con el carácter de la persona, todo lo que fue su formación, sus padres, sus amigos, la religión que tenía su familia antes que él. Bueno, todo este tema afecta un montón también la posición geográfica. Bueno, entonces creo que esas son las dos razones. La primera porque la persona sencillamente no quiere y la segunda porque pues las condiciones no se le dieron para que así fuera. Pero creo yo que todas las personas tenemos esa conciencia, esa voz que nos habla en nuestro interior, que no se puede explicar de ninguna manera lógica, pues, o física, por decirlo de alguna manera,
sino que todos tenemos esa voz que nos habla en el corazón y esa es una de las pruebas más fuertes de la existencia de Dios, pienso yo, ya que cosas como la conciencia o el alma no pueden surgir o generarse de una manera física. ¿Vale? Porque consideras que hay muchas personas que creen en la existencia de un Dios, pero no practican alguna religión. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que se divide en las mismas dos ramas que la anterior. Lo primero es que puede ser que su... ¿Su qué? Se me perdió el hilo. Su crianza, el área donde nacieron, su familia, sencillamente no se lo haya inculcado o que la persona sencillamente no quiera participar en ninguna. Aquí vamos. Además es que la religión normalmente va acompañada de una estructura, ¿sí? Y a mucha gente le incomoda esa estructura, esa tener que llevar una vida moral recta, bueno, entre otras cosas que nos propone la religión. Y a la gente a veces le incomoda eso, se siente como encerrado, lo cual no es así, por supuesto, pero la gente como que se siente así. Su pecado se siente encerrado y les incomoda. Entonces, esas son las dos razones, creería yo. Ok, listo. Bueno, voy a mencionar unos nombres con unas cositas que ellos hicieron. Entonces, Reading Thorbach en 1845 publicó un escrito llamado La esencia de la religión, que básicamente menciona que Dios no creó al ser humano, sino que a la inversa, y que ambos se enajenaron y el primero terminó dominando al segundo. ¿Qué piensas de esto? Bien, yo creo que primeramente eso es una opinión del Señor, así que Él puede opinar lo que quiera y se le respeta su opinión, pero no por esto es una verdad absoluta. Entonces, nosotros tenemos nuestros propios argumentos respectivos a la existencia de Dios, tanto desde el ámbito físico como el ámbito filosófico, porque este tipo de cosas no es que este señor se las acaba de inventar, sino que la iglesia ha venido combatiendo esto desde sus inicios. Es más, pensaría yo que los mismos judíos, de donde la raíz de nuestra religión católica, ya tenían sus propias sectas que decían que esto no era así, los paganos que no creían en algunos dioses, y desde toda la historia ha sido una defensa de la fe. Ujú. Ok, listo. Ahora tenemos a Bertrand Russell, de 25, ¿por qué no soy cristiano? Y en ella refuta algunas existencias de la monarquía y duda la existencia histórica de Cristo. ¿Qué nos puedes decir ante esto? Bien, vamos por puntos. Yo creo que aquí, como tú me decías, dice que él hablaba de la moral cristiana y religiosa en general. Entonces, lo primero que hay que decir es que poner a todas las religiones en un solo saco es algo dañino, porque la guía, la brújula moral, la base de esas religiones no es la misma. Entonces, por defecto, no podemos juzgarlas de la misma manera. La vida moral que te pide el budismo no es la misma que el cristianismo. Entonces, no podemos juzgarla de la misma manera. Punto número uno. Punto número dos. Respectivo al tema de la teología y la moral cristiana, si el Señor tiene problemas con eso, tendríamos que ir todo a la escritura, porque toda la base de la teología y la moral cristiana está allí. Entonces no tiene problemas tanto con nosotros, sino con los profetas y los historiadores judíos y los apóstoles que también eran judíos. Entonces el hombre tiene problemas es por ese lado. Y el tercer punto en el que duda de la existencia histórica de Cristo, me parece que cualquier historiador decente en esta época, bueno, él estaba hablando en otro contexto histórico, pero en esta época ya no niega la existencia histórica de Cristo. Y tenemos argumentos comenzando por la iglesia.
porque la iglesia existe a partir y el origen de la iglesia es Cristo mismo. Entonces, también tenemos historiadores como Flavio Josefo, documentos romanos que hablan de Jesús, y me vuelvo a la iglesia nuevamente porque es que es el argumento más fuerte. O sea, tenemos historia de los cristianos desde el principio que nos habla precisamente de cómo es que Jesús funda la iglesia. Tenemos también cosas como el sudario de Turín, bueno, cosas por el estilo que nos presentan que de verdad existió un Jesús histórico, por llamarlo de alguna manera. Listo. Y ya para terminar, bueno, tenemos a Pepe Rodríguez, quien en 1997 publicó Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Y bueno, básicamente analiza la Biblia y saca con sus ideas unas contradicciones. Afirma que hay muchos episodios de la vida de Cristo que no tienen sentido y bueno, otras cositas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué opinas? Bien, lo mismo que con el señor anterior, y es que primero es una opinión, es su opinión, entonces bueno. Eh, lo primero que podríamos decir es que, bueno, según lo poco que leí de este libro que citas, que no lo leí todo, pero lo poco que leí veía que este señor Pepe expresa sus argumentos, pero de una manera un poco débil a mi parecer, ya que habla con muchas suposiciones sin dar unas pruebas muy claras, por así decirlo, y habla temas que pues con una sana interpretación sencillamente vemos que no hay contradicciones, que no hay problema donde él ve problema. Entonces, este es uno de los temas. El segundo es que, para ya tocar un tema puntual, él hablaba, por ejemplo, de que los cuatro evangelistas describían de una manera distinta a Pedro y que por lo tanto se estaban contradiciendo unos a otros y que esto era un error y bueno, etcétera. Ahora, yo te contaba a ti cómo, claro, si cuatro personas de distintas edades, de distintos oficios, porque, a ver, San Juan era pescador, lo que sabemos es que Lucas era médico, y así Mateo era contador de impuestos, o sea, eran personas muy distintas con visiones diferentes, sencillamente como cualquier persona en la Tierra. Entonces, si cuatro personas cualquiera escriben respecto a una persona, pues sencillamente van a escribirlo de manera distinta, sin llegar a una contradicción, porque todas las contradicciones que él habla en la misma Biblia se responden. Entonces, bueno, sí, eso sería, Janita. Ay, Juanpa, muchísimas gracias. En serio, me sirvió muchísimo. Muchas gracias por tu aporte, por tu opinión, por tu tiempo. Y que Dios te bendiga. Con muchísimo gusto, Janita, a ti también.